Hola a todos, bienvenidos otra vez al canal. En este caso voy a comentar una noticia que acabo de leer en el diario Sport y que me ha llamado bastante la atención. Al parecer el jugador del Real Madrid, Rodrigo Goes, estaría enfadado, o no enfadado, pero sí a disgusto, con su nuevo rol en el Real Madrid. Al parecer no le ha sentado bien la llegada de Mbappé y quiere sentirse un jugador más importante. No se siente lo suficientemente valorado y le gustaría que su rol en el equipo estuviera equiparado al nivel de Vinicius, Bellingham y Mbappé, que en principio son los tres intocables del Madrid. Él se siente valorado en un escalón inferior y le gustaría estar al mismo nivel. Es importante recordar que el año pasado, justo antes de la final de Champions contra el Borussia Dortmund, hizo unas declaraciones afirmando que el Manchester City era el mejor club del mundo y diciendo que su futuro en el Madrid estaba por ver, dando a entender que en un futuro podría cambiar de aires y que quizás le gustaría vestir la camiseta del Manchester City. Por supuesto, estas palabras de Rodrigo sentaron muy mal entre los directivos del Madrid, y más teniendo en cuenta el partido tan importante que estaba a punto de afrontar el Real Madrid. Es importante decir también que Rodrigo rectificó sus palabras a posteriori, pero la frase quedó dicha. Recientemente ha habido otra polémica debida a que algún sector de la prensa madridista bautizó a la nueva delantera del Real Madrid como la BMW, refiriéndose a Kylian Mbappé, a Vinicius y a Bellingham, dejando fuera de estas siglas a Rodrigo. A partir de este punto, el equipo de comunicación de Rodrigo no se hizo esperar y hicieron un comunicado diciendo que la R de Rodrigo también debía añadirse a las siglas BMW, pasándose a llamar BMW-R. De esta forma, se puede intuir que ni Rodrigo ni su entorno próximo estarían muy a gusto con la nueva situación del delantero en el equipo. Parece que desde que ha venido Mbappé se siente un poco desplazado y no se siente tan importante como los otros tres delanteros del Real Madrid. Decir también que siempre ha recibido el apoyo de Ancelotti. Para Ancelotti es un jugador fijo, inamovible, y gran parte de los éxitos de la Champions en los últimos años han sido gracias a Rodrigo. Por este motivo, el jugador también se siente un poco molesto. De todas formas, es importante mencionar que todos los jugadores que le han echado un pulso al Madrid en los últimos años han acabado saliendo del Madrid. Pasó con Özil, pasó después con Cristiano Ronaldo y ha pasado más recientemente con Sergio Ramos. Teniendo en cuenta toda esta información, hay algunos medios de comunicación que especulan con una posible salida de Rodrigo el próximo verano. Se dice que el Manchester City podría estar muy interesado en su fichaje y que estarían dispuestos a abonar una suma de unos 70 u 80 millones de euros. Con estas cifras es muy probable que el Madrid se planteara una posible venta del jugador. Desconozco cómo le sentaría a Ancelotti una posible salida del jugador. Es importante recordar que para el entrenador del Madrid, Rodrigo siempre ha sido una pieza clave en su equipo, tanto en la consecución de las ligas como de las últimas Champions que ha ganado el Real Madrid. Dicho esto, mi opinión al respecto es que teniendo en cuenta toda la delantera que tiene el Madrid, es decir, Mbappé, Vinicius y Bellingham, en caso que Rodrigo no pudiera seguir y tuviera una oferta de otro equipo, no creo que el Madrid tuviera ningún problema en vendérselo. Es decir, el Madrid se ha vendido a jugadores como Varane, Özil, Sergio Ramos, Casemiro, Cristiano Ronaldo, Benzema. Sigue ganando Champions sin ningún problema. Por lo tanto, si llega una oferta de 70, 80, 90 millones o superior por Rodrigo, no creo que el Madrid tenga ningún problema en caso que el jugador quiera salir a vendérselo. Para mí, algo que hace muy bien el Madrid es que primero está el club y después están los jugadores. El Madrid nunca se ha vendido a ningún jugador.
Siempre que algún jugador le ha echado un pulso al club, ha salido perdiendo el jugador, ha acabado saliendo y en los equipos donde ha ido ha ganado menos títulos que los que habría ganado en el Madrid. Esto ha sido así desde hace años. Y para mí esto es algo que el Madrid hace muy bien. Cuidado, no estoy diciendo que Rodrigo me parezca mal jugador. De hecho, el otro día en el partido contra el Mallorca fue el más decisivo de todos. Consiguió marcar el gol y gracias a su gol el Madrid pudo sumar un punto. De hecho, fue más decisivo que Mbappé, Bellingham y Vinicius juntos. Pero sí que es verdad que si me dices a qué jugador de los 4 de la delantera del Madrid me sacaría antes, sería Rodrigo. Y más teniendo en cuenta que el Madrid tiene un plantillón con jugadores en el banquillo como Güler, como Brahim o como Endrick. Entonces, como tiene plantilla de sobras, si viniera una buena oferta por el jugador, no creo que el Madrid tuviera ningún problema. Bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y suscribiros al canal. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.